Bueno, he decidido hacer este video. Yo sé que a mí nunca se me considera en las reuniones y no sé por qué será. Será porque ya no vivo en Pambilar. Será por eso. Bueno, es, si se puede decir, una argumentación respetable, pero eso no quiere decir que el hecho de que yo haya, por circunstancia de la vida, tenido que venir a vivir acá en Quito, eso no implica que yo deje de ser papileño y de que no me interese sobre las cuestiones que a mí me compete también, porque evidentemente, si bien es cierto, yo no puse para la segunda etapa y no es porque no quiero poner, sino porque considero que trabajar con el cascote eh, no es una vía o una solución a largo plazo que nos pueda este, garantizar, digámoslo así, eh, un resultado a largo plazo. ¿Sí? Yo, al menos desde ese sentido, desde ese punto de vista, soy como los faraones, ¿sí? Yo quiero trascender. Tampoco quiero construirme una tumba como las esfinges en Egipto o las pirámides de Egipto, ¿no es cierto? Que fue un faraón que construyó una tumba tan grande para ser, digamos, para trascender, ser eternos, ¿no? Yo no quiero eso, pero tampoco quiero algo que me dure unos 15 o a lo mucho 20 años y después vamos a entrar en una especie de daño generalizado, porque eso va a ocurrir y a continuación voy a explicar por qué, ¿sí? Estas cosas que ustedes, a lo mejor llevados por la circunstancia, por la emoción que produce algo que nosotros nunca, nunca se nos imaginó en la cabeza, poder tener la posibilidad de construir una carretera, pero ustedes, digamos, llevados por cierto tipo de emociones como, o de argumentaciones que básicamente están guiados por un tema de emocional. Yo lo veo así. Y yo también me siento emocionado. Sí, tengo un poco aquí. Me siento emocionado porque es algo que nunca nosotros íbamos a imaginarnos tener esa posibilidad y hoy la tenemos gracias, y esto que no se nos olvide, eso tengan presente, a que hemos experimentado una bonanza de precios en el cacao y que esto no va a durar para siempre, ¿sí? Esto no va a durar para siempre. Es una cuestión de oferta y demanda, ¿sí? Para aquellos que se han interesado un poquito en estudiar economía. En mi caso, yo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas. No quiero con esto dar una especie de falacia de la autoridad, que porque el Andrés ha estudiado en la facultad, él se las cree que sabe, pero es que es algo que ocurre siempre, ¿sí? Siempre que escasea un producto en el mercado, su precio tiende a subir. Algunos se preguntarán, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es así? O sea, ¿por qué siempre que hay escasez los precios aumentan? Porque al subir el precio, eso incentiva a los productores que ya estaban produciendo a producir más y también lo que hace es seducir a aquellos que no se dedican a ese tipo de actividades, como es el caso del cultivo de cacao, a hacerlo, evidentemente seducido por los altos precios, ¿sí? Pero una vez que la producción empiece a aumentar exponencialmente, ¿sí? La cantidad de cacao que se va a ofrecer en el mercado va a ser mucho mayor a la que hoy existe. Por ende, a largo plazo o mediano plazo, dependiendo de los ciclos de producción, en este caso del cacao estaríamos hablando de unos 2, 3 años, no es más, ¿sí? Los precios tienden a bajar, siempre. Ahora, el problema es cuánto subió el cacao. Y el precio que subió es una cosa de loco. O sea, el alza de precios que tuvimos fue tan alta que es como una especie de, si ustedes ven cómo creció el precio, cómo aumentó el precio, más o menos, creo que fue desde enero de este año a abril, o sea, fue una cosa que se subió así, una torre así. Fue un crecimiento exponencial, se llama eso.
O sea, que no sigue una recta, sino que es una curva exponencial, cuya pendiente es muy alta. No voy a hablar de esos temas técnicos porque no es, digamos, no es a lo que apunto, sino que es a que se entienda que si tuvimos un pico de alza de precios muy alto, lo más probable es que después tengamos un pico, digamos, o una caída tan severa, ¿sí? Que no sé cuánto irán a llegar los precios, pero sí tengo la certeza de que va a ser muy bajo. Y eso va a ser una situación en donde nos va a poner a nosotros, eh, valga la redundancia, en una situación en la que no vamos a tener capacidad para poder recaudar la cantidad de dinero que hoy se está recaudando y que nunca en la vida hubiéramos imaginado tener esa capacidad para recaudar dinero para el cambio. Entonces, el momento histórico que se está viviendo ahora, ¿sí? No está como para cometer cosas, errores tan graves como, digamos, utilizar el cascote. Porque esto no lo vamos a tener. A futuro no sé cuándo, después, cuándo esto irá a ocurrir. Esto es cada vez, digamos, cada vez que en el fútbol, digamos, un Messi no va a nacer, digamos, cada 5 años o cada 6 años. Un jugador como Messi nace cada siglo o cada 2 siglos o ponerle cada 500 años. Entonces, así mismo va a ser esta situación que nosotros estamos viviendo. Estas alzas de precio no la vamos a tener de aquí, yo no sé cuándo, pero lo que sí les puedo asegurar es que en el corto plazo, o al menos en el mediano plazo, eso no va a ocurrir, por lo que había dicho antes, ¿no? Por el tema de oferta y demanda. ¿Y por qué cuando hay escasez los precios se suben? Justamente para fomentar que la gente se vuelva más productiva todavía, ¿sí? Eso se conoce como la mano invisible de Adam Smith, que no voy a en materia económica, eso se explica la mano invisible. O sea, que los individuos guiados por su propio interés o por su egoísmo, ¿sí? De querer ganar más dinero debido a los altos precios que hay en el mercado, ¿sí? Se tiran de cabeza a producir, pero no son, o sea, y ese egoísmo, o sea, esa pasión que es el egoísmo, ¿sí? Y si se puede decir también, sería la codicia, ¿sí? Miren cómo el capitalismo utiliza estas pasiones que son tan malas, ¿sí? Para después terminar beneficiando a muchas personas, porque si muchas personas se dedican a producir guiados por su propio interés de hacer más plata, ¿sí? Lo que va a hacer después es que va a haber tanta producción que los precios tienden inexorablemente a bajar, ¿sí? Y si los precios bajan, ¿a quién beneficia eso? Al consumidor, ¿no es cierto? Por lo tanto, termina sin querer beneficiando a las demás personas. Eso es el concepto de la mano invisible de Adam Smith, lo referente a los mercados. Entonces, eso para que ustedes entiendan por qué yo digo que esta oportunidad no la vamos a tener. De aquí no sé cuándo, pero lo más probable es que de aquí a 5 o 6 años eso no vuelva a ocurrir. ¿Sí? El hecho de tener altos precios de cacao. Entonces, ese es un factor que nos está condicionando y que nos dice, nos da una señal y nos dice, muchachos, esta es nuestra oportunidad, no la caguemos. ¿Sí? Ahora, aquí, por ejemplo, yo no entiendo en las reuniones cómo ustedes llegaron a la conclusión de que utilizar el cascote era mejor que el lastre de piedra fina. No entiendo, no entiendo, sinceramente. Porque yo aquí me puse a sacar unas ventajas y desventajas de ambos materiales. Por ejemplo, en el cascote. Ventaja del cascote es que es más económico, ¿sí? Pero todos sabemos que no siempre lo más económico es lo mejor. O sea que eso es relativo. Las ventajas del cascote es relativa, o sea, no es algo meramente objetivo. No se rueda o desliza en las lomas, sí, porque se compacta tan bonito que no se rueda como el material, el lastre de piedra fina, sí. Además, la piedra es como un poco redonda, entonces tiende a rodarse más rápido. Es más fácil de compactar, obvio, pero eso no quiere decir que sea duradero, ¿ya? Porque eso está también en la parte de las desventajas. Entonces, ¿la desventaja qué es? No es resistente a las altas temperaturas de manera constante. Eso nosotros lo hemos visto. Cada vez que, por ejemplo, cuando hicieron las minas, los curitas, y dejaron ahí esas minas, o sea, esas rocas de cascote, digamos, expuestas al sol, ¿qué pasó?
que eso después uno iba, le pegaba una patadita y eso ¡push! Se desboronaba. Entonces, el cascote ha demostrado ya, y nosotros lo hemos visto, ha sido perceptible, que no es duradero, o sea, que no es resistente a las temperaturas, porque naturalmente está cubierto por tierra, por material orgánico, que evita que los rayos del sol le impacten directamente a este material, además de ser un material poroso, ¿sí? Y poco sólido. Segundo, no es resistente a la sedimentación. ¿Por qué? Porque es poroso, primero, y segundo, no es tan sólido, tan duro, ¿no? Entonces, cada vez que llueva, ¿sí? Cada vez que llueva, esas gotitas de agua que caen del cielo con cierta fuerza debido a la gravedad, va a generar sedimentación, o sea, va a empezar a desintegrar, digamos, al cascote, ¿sí? O la integridad del cascote. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que con el tiempo, eso va a empezar a desintegrarse de forma natural, o sea, a desgastarse, ¿sí? La sedimentación es, una vez, tú, digamos, tú pones ahí un sedazo y ahí le pones un chorro de agua, ¿sí? Bastante humedad. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo lo que se puede sedimentar o convertirse en lodo, ¿sí? Eso se sale, se va con el agua y queda únicamente los materiales que han sido resistentes a ese proceso. ¿Sí? O sea que no se han podido ni desintegrar, ni convertir en lodo, ni nada. O sea que están ahí íntegros. Y eso es la piedra fina. La piedra fina es el resultado de sedimentaciones naturales que provocan los ríos, ¿sí? Y que debido ya sea por una curva del río, alguna cosa, eso produce un remolino y naturalmente ahí el material, digamos, lo que es la piedra fina, se está sedimentando, ¿sí? Y se forman los yacimientos, ya sea de arena, que es una arena muy resistente también a la sedimentación, y también la piedra fina, ¿ya? No es resistente al tráfico de mulos, sobre todo si es verano o invierno. No resiste porque si es verano se va cascando y eso se va haciendo como polvito. Y si es invierno también se va cascando y se va haciendo como lodito, a lo que los burritos van bajando la loma. Eso es obvio, ¿sí? No es tan sólido, lo que habíamos dicho, como el lastre de piedra fina, porque no es producto de una sedimentación, es producto de que está debajo de material orgánico, o sea, de la tierra, protegido por eso, digamos, de la humedad y del alto tráfico. ¿Quién trafica ahí abajo? Nadie, porque eso no está expuesto ahí. Y lo segundo, no es tan duradero en comparación con el lastre, porque no es sólido, ¿sí? Esas son las desventajas, digamos, la quinta desventaja. Entonces, hemos encontrado una, dos, tres, cuatro, cinco desventajas frente a tres desventajas que muchas de ellas son relativas. O sea, no es algo que es meramente objetivo, como decir, el lastre es más duro que el cascote. Eso es objetivo, nadie, eso no hay ahí ninguna, ningún debate de nada. O sea, ventajas del lastre es resistente a temperaturas extremas, ni siquiera a temperaturas altas. O sea, estamos hablando de 25, 30 grados. No, no, no. De 35 para arriba, métele a la piedra fina y eso no se desintegra, ¿sí? Es resistente a la sedimentación, claro, porque viene producto de la sedimentación natural que se produce en los ríos. Entonces, eso por más que tú le tires chorretazos de agua, no se va a desintegrar bajo ninguna circunstancia. Y lo único que va a ocurrir es que se deslicen las lomas. Eso sí, en temporadas de lluvia. Por eso acá le he puesto en la desventaja, ¿no es cierto? Que se puede rodar y deslizar en las lomas. Sobre todo en las épocas de lluvia fuertes y con el tráfico constante de los mulitos, que los mulitos van bajando y entonces van rodando la piedra. Eso es las dos desventajas que yo vi, ¿sí? Y el hecho de que es costoso. El material lastre obviamente va a ser más costoso porque hay que minar, hay que hacer un montón de otras cosas, ¿cierto? Las otras ventajas que yo vi es que es fácil de compactar también. Ustedes están utilizando rodillo, hermano. O sea que en las lomas incluso se puede compactar también eso y va a durar mucho más tiempo si está, digamos, pasado el rodillo, porque se compacta también bastante bien, sobre todo con la tierra. Es más duradero, evidentemente. O sea, eso no es nada. Entonces, si nosotros hubiésemos puesto todo esto en una reunión y hubiésemos hecho al final la pregunta, ¿qué material es mejor? Pues todo el mundo unánimemente hubiese levantado la mano, ¿sí?
diciendo la piedra fina o el lastre de piedra. Entonces, estas cosas debió habérsela considerado inicialmente. La otra cosa, ¿sí?, que yo vi, y por eso aquí hice esto, hice un número y también hice números, ¿sí? Y también hice, o sea, son comparativas que he hecho. Si por comunidad nosotros decidiéramos hacer el tramo que nos corresponde, ni siquiera hacer todo el camino, sino el tramo que nos correspondía. Ya de Pambilar, ni siquiera hablar, que Pambilar difícilmente puede por sus propios medios construir todo el camino desde Valle del Sade hasta, hasta la comunidad de Pambilar. O sea, eso es imposible que se pueda hacer porque costaría muchísimo dinero. O sea, mucho, mucho dinero. ¿Ya? Aquí estos números que yo he hecho es considerando el trabajo, porque ya hemos visto que es mejor el lastre de piedra fina, entonces ¿para qué estar pasando tiempo con cascote? ¿Sí? Pero bueno, ya ustedes ya hicieron el cascote, me dicen que después le van a poner digamos, una capa encima de lastre. Yo sugiero que esa capa, en vista de las desventajas que hemos visto de que el material cascote no resiste a las temperaturas, tampoco resiste al tráfico, entonces hay que ponerle una capa bastante considerable. O sea, yo diría de unos 40 a 30 centímetros de grosor para que el material cascote no se exponga al sol, a los rayos del sol o a los rayos UV, y tampoco se exponga al alto tráfico, al cual el lastre ha demostrado ser más resistente. Entonces, por ahí a lo mejor pudiéramos paliar esta situación y hacer que el camino sea todavía más duradero. O sea, que todavía se puede arreglar, pero todo depende de cómo se lo hace. Pero una vez que tú haces todo ese trabajo y lo haces bien, entonces ahí cuando hablamos de costo económico, ya no resulta ser tan barato el cascote, porque si lo combinas con el lastre, entonces te va a salir, a mi modo de ver, un poco más caro que si inicialmente se hubiese puesto una capa de unos 50 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi conclusión sobre eso, o sea que al final se corrige, pero va a resultar más caro que si se hubiese puesto de una vez lastre. Ahora ustedes dirán, pero Andrés, poner lastre para bambilar hasta adentro cuesta muchísimo. Sí. Ahora, lo que yo había pensado es que, porque una comunidad que se llama Mirador del Valle, que esta gente va a aportar con un kilómetro y pico casi, que es el tema del el cerro, ¿no es cierto? Ya. Yo aquí estoy haciendo una comparativa, o sea, para que ustedes se den cuenta que lo que yo les propongo, ¿sí? Es todavía mucho más rentable y todos vamos a salir beneficiados. ¿Por qué? Aquí vamos a poner otra grafiquita que ya saqué. Aquí hice una gráfica nomás para que se entienda. Esta no, esta tampoco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Este es un mapa que lo hice así nada más para que más o menos nosotros tengamos una gráfica de cuál es mi idea, ¿no es cierto? Entonces, el cerro tiene aproximadamente 1 kilómetro. Yo no sé cuánto exactamente tenga, yo solamente estoy tirando números con lo que yo más o menos sé. El tramo que va a cubrir Pambilar y Macarey es de 4 kilómetros. O sea, digamos que esto de aquí es hasta la entrada al Mirador del Valle, ¿sí? Justo donde se termina el cerro. Y este es el tramo que iba a poner Pambilar y Macarey conjuntamente, ¿sí? Ahora, todo esto quedaría ya de material petro, de material lastre, según lo que ustedes han acordado, ¿no es cierto? O sea que en total va a quedar del camino principal 5 kilómetros. Esas son, digamos, las metas que ustedes han. Ahora yo les propongo, y obviamente Pambilar está aportando $70 por hectárea, Macarey está aportando $50 por hectárea, y acá Mirador del Valle, yo no sé cuánto, ando por aquí.
No lo sé. Seguramente muy por debajo de lo que estamos aportando nosotros y tiene sentido porque ellos están solo en 1 kilómetro. Ahora yo les tengo una propuesta, que esto ustedes, por supuesto, no es que yo esté diciendo, háganlo así. Es una cuestión de analizar si les conviene. Sí. Entonces, lo que yo digo es que todos, todos demos por igual, ¿sí? Pero aquí hay que considerar la distancia entre el camino principal y a cualquiera de estas dos comunidades que son las que ya se unirían, ¿cierto? O se adicionarían para hacer fuerza y poder recaudar todavía mucho más dinero y no solamente quedarse, en el caso de Mirador del Valle, con 1 kilómetro de material lastre, sino que además estaríamos desviando hacia su comunidad una determinada extensión, digamos, o distancia de lastre ya, bien hecho, ¿sí? Y en el caso de Macarey, bueno, ya desde un principio, o sea, ellos se adicionaron a esta iniciativa y qué bueno que lo hayan hecho, ¿sí? Para aportar con Pamilar este tramo de 4 kilómetros y a partir de ahí ellos iban a hacer con sus propios recursos, a meter la distancia que ellos tengan. Yo estimo que son 3,5 kilómetros, yo no lo sé. Pero si digamos que la distancia entre el camino principal y a cualquiera de estas comunidades, ¿sí? La una es 3,5 y la otra es 2 kilómetros, entonces nos vamos a coger de la comunidad que tenga menos distancia al camino principal, ¿sí? Eso para hacerlo más justo y más redistributivo. Ese es el tema. O sea, que sea más justo, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que yo busco? Que Pambilar se beneficie al mismo tiempo que se benefician todas las otras comunidades con lastre, digamos, más cercano a su comunidad, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que la distancia más corta, lo que había dicho, la tiene Macarey. O sea, que en realidad no son 3,5 kilómetros, sino que son 2,5 kilómetros. Entonces, sería a partir de aquí 2,5 kilómetros para Pambilar, 2,5 kilómetros para Macarey. Macarey ya quedaría totalmente satisfecho, que tiene carretera hasta literalmente su comunidad. Y Mirador del Valle también 2,5 kilómetros del camino principal hacia su comunidad también quedaría. O sea, es como que Pambilar, al ver que no puede él solo construir los 15 kilómetros y pico que hay desde Valle del Sade hasta la comunidad de Pambilar, dice, bueno, yo, digamos, prescindo de mis 15 kilómetros, 15,5 creo que sale, y yo quiero darle esa parte para buscar apoyo, digamos, de las otras comunidades, se las quiero dar a las otras comunidades, ¿sí? Porque más o menos 3,5 kilómetros más 3,5. Y de aquí hasta acá, 3,5 serían 8,5, más 7 son 15,5 kilómetros. Obviamente las otras comunidades no, ni en pedo van a dar por igual si Pambilar se queda obviamente ya con toda la carretera hecha, o sea, el carretero principal. Por eso es que yo digo ofrecerles eso, sobre todo a Mirador del Valle, porque con Macarey ya no hay nada más que negociar. Ellos ya están claros de que van a hacer ahí. Pero aquí el tema es que si Macarey quisiera hacer solo el Pambilar, por ejemplo, hasta donde avancen los 8,5 kilómetros, es decir, de aquí hasta 3,5 kilómetros más, que quedaríamos ya 8,5, no sé, creo que pasando los Zabalas por ahí, no sé. Eso ya es una cosa, lo tienen que analizar bien y es que les conviene. Entonces, si Pampilón quisiera hacer todo que estamos solos, le costaría $131,750, partiendo de la base de los $15,000 que más o menos cuesta, nos cobra el señor, y los $500 por kilómetros son contingentes, o sea, para refaccionar, poner los tubos y todas esas cosas, ¿ya? Lo mismo sería para los colombianos, ¿sí? Si ellos decidieran hacer solo ese trayecto hasta que el camino les llegue hasta su casa, les costaría lo mismo que Pambilar y lo mismo también le costaría más o menos a Macarey, ¿sí? O sea, acá, vamos a la gráfica,
O sea, Macarey tendría que cubrir todo. Si ellos quisieran hacer solo todo esto, más esto, más esto. O sea, hasta aquí son 5 kilómetros, más 3,5 serían 8,5 kilómetros que ellos tendrían que cubrir. Y les saldría también 131.000. O sea, aquí estamos toditos igualitos, ¿sí? Acá lo único que hay un desfase es con Mirador del Valle. Y tiene sentido porque ellos solamente estarían aportando del camino principal, ¿sí? Solo esta parte. O sea, de los 5 kilómetros que ustedes han dicho que van a avanzar, solo estaría aportando esto. Entonces, tiene lógica. Pero si ellos quisieran hacer solitos este kilómetro más lo de acá, ¿sí? Les saldría $69.750, ¿sí? Eso en precio por hectárea, más o menos a Pambilar le estaría costando por 77,50, considerando que Pambilar tiene 1.700 hectáreas, o sea, la etapa 2 y la etapa uno, más los otros lotes que están por acá de los Zavala y de toda esta gente por ahí. Yo creo que incluso hasta la Hacienda también tiene por ahí. Bueno, yo más o menos considero eso. Ustedes son los que saben exactamente cuánto hay, por eso de ahí que yo decía que era importante sacar una base de datos de todas las extensiones de terrenos que tenían todas las comunidades para analizar este tipo de propuestas, ¿ya? Entonces, claro, a Pambilar le costaría todo ese tramo en promedio $77,50 la hectárea, porque en teoría sería el tramo, o sea, la comunidad que más acumula extensiones de terreno. A los colombianos les costaría $131,75, ¿sí? Considerando de que ellos apenas tienen mil hectáreas. Para mí tienen más. Acá a los señores de Macarey le costaría $109,79 por hectárea, ¿sí? Y a los señores de Mirador del Valle les costaría $63,41 por hectárea. Ahora, eso en total, es decir, si uno suma este kilómetro, más esto aquí dan 5, más esto aquí dan 8,5, ¿sí? Voy a sacar la calculadora para que vean que no. Si sumamos, ¿sí? 1 más 4 más 3,5 más 3,5 y más 3,5, eso da 15,5 kilómetros, que son los que habría que hacer todo el lastre, y se beneficia Pan Vilar porque ya no se quedaría con solo 5 kilómetros de lastre, sino que aumentaría 3,5 kilómetros más o 2,5 kilómetros más, 2 kilómetros más, dependiendo de la distancia que tenga, o sea, la distancia más corta que tenga cada comunidad para que el camino le llegue a su comunidad lastre, ¿sí? O sea que los más beneficiados van a ser estas comunidades, ¿sí? Esta, Macarey y Mirador del Valle. Nosotros vamos a hacer menos, y ya después voy a demostrar esto con números relativamente hablando, quién se termina beneficiando más en términos relativos. Entonces, aquí tenemos 15,5 kilómetros, que es lo que habría que cubrir, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, esto es suponiendo de que cada comunidad decide hacerse el camino solo, ¿ya? Por decir. Ahora vamos acá, si se aporta en conjunto, ¿sí? Entonces, la extensión que hay que cubrir, la distancia en kilómetros, son 15,5 kilómetros que hay que cubrir para que todos nos beneficien. El costo ya sabemos que es de $15,500 aproximadamente. El costo de la obra sería para cubrir todos esos 15,5 kilómetros, serían $240,250, ¿sí? Y la extensión de terreno, otra vez porque esto importa, le vamos a ubicar aquí. Entonces, en total, habría en toda esa región, en todas esas comunidades, sumadas todas las extensiones de terreno, más o menos 5.000 hectáreas. Eso es lo que yo pongo. Y si es más, es mejor todavía. ¿Sí? Esto ya después voy a ir haciendo ejercicios para que ustedes vean que es más conveniente todavía. Asumiendo de que hay solo 5.000 hectáreas, o sea, de que hay 5.000 hectáreas efectivamente. Entonces, a cada persona, a cada colono, o sea, a cada, no sé si decirlo, bueno, socio creería, no sé, eh, le tocaría aportar $48,05. O sea que Macarey ya no tendría que poner $50 por hectárea,
sino que $48, o sea, $1.95 menos por hectárea y ya tiene su carretero a su comunidad. Con la Mirador del Valle ya no tendría solo el kilómetro del cerro con lastre, sino que además, dado hacia su comunidad, unos 2.5 a 3 kilómetros más. Aquí yo estoy haciendo sobre la base de 3.5 kilómetros. O sea que 3.5 kilómetros te quedaría ya para tu comunidad. Lastre, ¿sí? Ahora, ¿cuánto le costaría a cada comunidad o cuánto estaría aportando cada comunidad para hacer esto de aquí? O sea, para cubrir con lastre, esto de acá, esto de aquí hasta acá, de aquí hasta acá y de aquí 3.5 kilómetros más. Le costaría a Pambilar $81.685 aproximadamente. A los colombianos le costaría $48.050, ¿sí? Y ya tienen, en el caso de los colombianos, también carretera hasta su propia casa, ¿sí? En el caso de Macarey, ¿sí? $57.660, ¿sí? Y en el caso de Mirador del Valle le estaría costando $52.855. Es decir, que de los $69.750 que ellos tendrían que gastar, si fuese iniciativa solamente de ellos hacerse de la carretera desde Valle del Sade hasta su comunidad, estarían gastando esto. Si aportamos todo en conjunto, ellos pasarían de invertir 69.750 a 52.855. Es decir, ellos tienen un beneficio, un ahorro al aportar en comunidad de unos $17.000 aproximadamente. En el caso de los señores de Macarey, miren lo que ellos se benefician. Si nosotros, si digamos, si ellos decidieran hacer solos el camino, cosa que no lo van a hacer nunca, esto no va a ocurrir, pero quiero que ustedes se hagan cuenta del beneficio que tenemos cuando actuamos todos en conjunto y si nos beneficiamos todos. O sea, se nos hace mucho más barato. Y es un tramo del camino que difícilmente se podía hacer antes. Ahora, esto me parece que es lo más beneficioso para todos. Acá, por ejemplo, los colombianos, miren, imagínense, si ellos quisieran hacer solitos, 131.700, de eso pasan a gastarse 48.000 y se estarían ahorrando 83.700. Y lo propio Pambilar, si solo quisiera hacerse solo todo este tramo hasta donde lleguen los 3.5 kilómetros, o sea, 8.5 kilómetros, ¿ya? Entonces, trabajar en conjunto funciona, sobre todo en este tramo que es donde nos vamos a ver beneficiados tanto en el camino principal y en el camino que va hacia nuestras comunidades, ¿sí? Ahora, aquí yo lo que estoy haciendo es un aporte relativo en camino principal, o sea, lo que estaría aportando Pan Vilar a este tramo. De aquí, todo esto de aquí, hasta donde llegan los 3.2. Entonces, Pambilar estaría aportando, de hecho, el aporte al camino principal sería hasta aquí, ¿sí? Esto, hasta aquí. O sea, son 5 kilómetros. Por eso aquí está esta parte de aquí, que es el beneficio relativo. O sea, el beneficio que obtendría Pambilar, ¿sí? Si todos actuamos en forma conjunta, es que Pambilar ya no llegaría hasta aquí el lastre, sino que se extendería hasta acá. Y este es el beneficio que recibiría Pambilar, ¿sí? Al unirse todas las comunidades, incluidos los colombianos, ¿sí? Y obviamente los colombianos también, porque de aquí 3.5 kilómetros ya queda cubierto casi toda la propiedad de los colombianos de material lastre. Entonces, el beneficio que obtendría relativo Pambilar es de 3.5 kilómetros y eso equivaldría más o menos al 41% de lo que va a aportar para todo el camino. En el caso de los colombianos, no, ellos como ya queda cubierto todo, se beneficiarían y además ellos están en el camino principal, entonces ellos se beneficiarían a un 100% de todo el dinero que ellos recaudan, o sea, en el camino principal. En el caso de Macarey, se beneficiarían en un 70%. ¿Por qué? Porque ellos, este 3.5, ¿sí? Equivale, digamos,
perdón, estos 5 kilómetros equivalen al 70% de los 8,5 kilómetros que ellos tienen que cubrir. Y así, ¿no es cierto? Entonces, estaríamos aportando por kilómetro Pambilar en un aproximado relativo de $9,700 al camino principal, y los colombianos en 5,562,94 dólares, eso sí ya para todo el camino, porque ellos están en el camino principal. En el caso de los señores de Macarey, en 3,000, más o menos en $3,460 que estarían aportando al camino principal por kilómetro. Y en el caso eh, de Mirador del Valle, ellos sí estarían aportando en términos relativos más al camino principal. ¿Por qué? Porque vuelta, ellos se ven más beneficiados todavía, ¿sí? Porque ellos al camino principal solo tienen que aportarle 1 kilómetro, esto de aquí. O sea que de ahí el beneficio, el gran beneficio que ellos se tienen es que quedaría 3,5 kilómetros, que equivale más o menos al 72% del trayecto de camino que ellos van a tener ya a su entera disposición para usar. Esto es un tema relativo para que ustedes vean más o menos cómo sería, ¿no? Y asimismo también es como si Pambilar le diera de su aportación a Mirador del Valle y a su vez también Mirador del Valle le diese de su aportación de los 15,500 eh, dólares, o sea, le diera una diferencia también para que Pambilar pueda hacer sus 3,5. O sea, es una cuestión de ayuda mutua. Y aquí ya no hay que pagar, pues, 70 y pico. Esto es lo que yo le decía al presidente. Si se hace estas cosas, por ejemplo, si Macarey llegó a la conclusión de que tiene que dar $50 y yo le propongo, bajo la lógica de que en total, ¿sí?, hay 5,000 hectáreas, porque si hay más de 5,000 hectáreas, ¿sí?, vamos a ponerle aquí, vamos a suponer que aquí eh, Pambilar tiene 800 hectáreas, miren. Entonces, de 47,5 ya bajó a 47,10. O sea, si Pambilar tiene 800 hectáreas y aquí va 1,800. Y acá también vamos al costo, ¿no es cierto? Este de acá. Entonces pasaríamos de $73 a pagar $47 por ese tramo de carretera que se va a beneficiar todas las comunidades de manera igualitaria. Es decir, si la distancia de una comunidad es la más corta, con esa distancia vamos a entrar para acá, vamos a entrar para acá y vamos a entrar para acá. ¿Quién es el que se va a ver beneficiado al 100%? El que tenga menor distancia del camino principal hacia su comunidad. Él es el que se va a beneficiar al 100%, porque va a tener carretera ya hasta su casa, literalmente. ¿Sí? Pambilar ya no, pero es mucho mejor, desde mi punto de vista, o sea, tener unos 3 kilómetros más de lastre a quedarnos solamente con 5 kilómetros. O sea, terminar finalmente con 8,5 kilómetros de lastre y no únicamente con 5 kilómetros. Y lo mismo acá, o sea, Macarey no pierde nada, al contrario, gana, porque si antes tenía que dar 50, ahora solo tiene que dar algo así como de 48 o $47 por hectárea, ¿sí? Lo mismo acá digamos, sí, Mirador del Valle sí tiene que dar un poco más, pero tienen que ser conscientes de que la mayoría del trabajo que se va a hacer, ¿sí?, casi que en un 70 y pico por ciento, ¿sí? Porque aquí solamente son 1 kilómetro, acá ya estaríamos hablando de 2 tercios más o menos, ¿no? O 2,5 tercios, algo así, que se va a beneficiar ellos solo para su camino. O sea, que si ellos hubieran querido hacer esos 3 kilómetros de ahí para allá, ¿sí? O sea, son 3 por 15,500, eso saldría 46,500. Y si le sumamos, ¿sí?, más lo que ellos van a dar, que son 15,500, entonces eso le estaría saliendo por $62,000. Es lo que más o menos calculé yo acá, ¿sí? $69,000. O sea, entonces ahora ellos ya no les cuesta eso, sino que les cuesta solo 51,800. O sea, ellos se hacen un ahorrito. No es tan grande, pero se ahorran, ¿sí? Y ellos son los que tendrían que dar más por hectárea, digámoslo así, relativamente hablando, pero el beneficio que ellos tienen hacia su comunidad, comparado, digamos, con las otras comunidades, es mucho más,
¿sí? Es más, ¿por qué? Porque ellos aquí solo 1 kilómetro cogen del camino principal y de aquí los otros 3,5 kilómetros irían a su comunidad. O sea que ellos avanzarían o quedarían mucho más cerca, ¿sí? Que Pambilar. O sea, por eso es que Pambilar al final va a tener que dar un poco más. Pero claro, ya nosotros ya tenemos hecho cascote de aquí para allá y ya digamos de aquí para allá, así todo esto. Incluso esta parte de aquí creo que también ya está. Entonces, después esos 3,5 kilómetros los podemos expandir o qué sé yo. O sea, como ya tenemos cascote, podemos incluso llegar ya con material petro hasta, o material extra hasta por aquí. Porque ya tenemos una capa de cascote, entonces solo toca poner una capa de unos 30 centímetros ya, no tan gruesa, ¿sí? Y entonces eso nos daría, digamos, más, digamos, nosotros podríamos rendir más con el equivalente al material que se vaya en los 3,5 kilómetros en cubrir, digamos, para acá a Macarey o para Mirador del Valle. ¿Sí? Esta propuesta la tengo yo, analícenla bien, sobre todo Mirador del Valle, me parece que esto le interesa, porque aquí hablando ya de costos, o sea, son $69,000 y de 69,000 se baja a 51,800 y pico, y ellos ya tendrían su carretera casi que hasta su comunidad. Yo no sé cuántos kilómetros hay de la entrada y para allá, pero 3,5 kilómetros es bastante, ¿sí? Y tendrían un ahorro de más o menos unos $16,000 o 15,000, que eso es lo que les serviría, digamos, para, qué sé yo, hacer después otras cosas, ¿no? Eso asumiendo, obviamente, como vuelvo y repito, si es que ellos se propusieran hacer la carretera desde, desde aquí para acá, ¿sí? De hecho, ellos ya han quedado que van a dar este kilómetro. Entonces, si nosotros sumamos los $46,000 más los 15,500 más o menos que les saldría este cerro, a ellos les sale por 60 y pico de mil de dólares. Pero si aporta ya con todas las demás comunidades, incluidos los colombianos, les sale por $47. Con 11, y ya se está teniendo él casi todo, el Mirador del Valle, casi todo el camino ya cubierto de carretera. O sea, eso más o menos así. Esa es mi iniciativa. Esto, por supuesto, que estas cosas, esto sí toca determinar cuánto más o menos esto a un ojo de pájaro, o sea, y poner por comunidades, y ahí sí ya más o menos estaríamos hablando de, de números y ver si conviene o no conviene. Por eso es importante tener la información. Eso es todo, señores. Piénsenlo, por favor. ¿Sí? Piénsenlo. Vamos a detener la